Ave María Purísima. Pues voy a compartirles una reflexión sobre la importancia de la Virgen María en nuestra vida. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleva, que es a la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Y capítulo 2, versículo 1, y dice: Pablo, apóstol enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como los hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Pues nosotros todos vivimos este desafío en el mundo en que vivimos hoy especialmente, y es escoger entre el respeto humano y el temor de Dios. Es muy fácil comprometerse uno con el respeto humano porque uno busca no tener problemas, no tener conflictos, no echarse enemigos, y muchas veces los mismos padres no quieren echarse enemigos a los hijos y por eso no les dicen la verdad, no los exhortan y se quedan callados ante graves pecados, y por eso la gente no cambia y el temor de Dios se esconde y crece el respeto humano. Y vivimos en una sociedad donde es más grande el respeto humano. A veces nos pasa hasta con nuestros propios sacerdotes, que desde el púlpito no quieren conmocionar a la gente, ni asustarla, ni sacudirla, y por lo tanto, como dice San Pablo a los Gálatas acá, predican un evangelio nuevo, que es el evangelio de la misericordia, donde todo es misericordia y no hay justicia. Entonces, prácticamente como si no hubiera infierno, como si no hubiese demonio, como si no hubiese pecado. Todo es gracia, todos vamos para el cielo, el Señor nos ama a todos, aleluya. Y todos gritan aleluya. Pero esto es un evangelio falso. Precisamente el llamado nuestro es a vivir la verdad del evangelio. Vivimos en una sociedad de procesos, de etapas, de todo tipo de consolaciones en esos estados. La psicología moderna se trata de eso. Pero miren ustedes lo que es el evangelio. Jesús dice: si este ojo te hace pecar, Él no dice, llévalo a terapia al pobrecito, dale una oportunidad de que cambie el ojito. No, Él dice, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, Él no dice, llévalo a rehabilitación, dale una oportunidad al bracito. Dice, córtatelo. Muchas personas piensan
que hablar así es muy radical y no se dan cuenta que están llamando al Señor radical. Pero ¿qué pasa? Que es que, ¿cómo no va a ser radical la palabra de Dios si tiene que ver entre el bien y el mal? Y para cortar el mal se tiene que hacer radicalmente. ¿Cómo hacen para quitarle a uno una infección? Se la tienen que quitar toda. Por eso no le dan de alta hasta que no se le ha quitado la infección. O sea, siempre se quita totalmente lo malo. Hay que desarraigarlo completamente. El Evangelio es eso. Es o somos de Dios o somos del diablo. Es lo que es. Hay gente que dice, es que Él no es tan malo. La respuesta es, Él es malo. Porque no se puede ser medio bueno. No existe eso. La prueba está que la palabra misma dice, con palabra de Dios, que Dios detesta al tibio, lo vomita de su boca. ¿Por qué? Porque el tibio es medio bueno. Y de eso no existe. ¿Usted se imagina tener usted un marido medio bueno o una esposa medio buena o un hijo medio bueno o un amigo medio bueno? Eso no sirve para nada, porque esa persona en cualquier momento puede hacer algo malo, lo puede traicionar. No es una persona que está siempre en lo bueno, porque es apenas medio bueno. Y nosotros nunca encontraremos que encontraron un demonio que era 70% malo. El demonio es 100% malo 24 horas al día. ¿Y cómo podemos combatir al demonio? Con 100% bueno. Y nosotros solos no tenemos 100%. Para tener 100% tenemos que unirnos a Jesús. Tenemos que unirnos a la cruz y ser uno con la cruz de Jesús para que quedemos completos. Porque precisamente la palabra redención en Jesucristo quiere decir completarnos. Porque a nosotros, ¿qué es lo que nos falta? ¿Y qué es lo que Jesús vino a darnos para completarnos? Nada menos que la vida que habíamos perdido. Vino a salvarnos de la muerte. Y eso es lo que nos da Jesús, nos completa lo que nos falta. Pero si nosotros no entendemos eso y vivimos la mediocridad y la tibieza, estamos como muertos, porque en esa forma no lograremos salvarnos. Y aquí es donde viene para nosotros como católicos una de las gracias más grandes que Dios nos ha dado, que es la Virgen María. La Virgen María es un misterio muy grande porque es un ser humano como nosotros, pero escogido en una forma extraordinaria. Ustedes saben que Dios tiene seres escogidos para cosas extraordinarias. Miren todos los patriarcas, Abraham, los profetas, los reyes, los apóstoles, todos los mártires de todos los tiempos. Y son muy grandes. El profeta Moisés, el profeta Elías, el rey David, son figuras inmensas, con unas misiones inmensas. Pero la misión más grande, la gracia más grande la tiene la Virgen María. Y es la más pequeña, porque ustedes se dan cuenta que en las Escrituras escasamente aparece la Virgen, siendo el ser humano más importante de toda la creación. No hay ningún otro ser humano que tenga la estatura de María espiritual. Sí, han habido muchos héroes de la historia sagrada que han hecho cosas extraordinarias. Ustedes saben que el rey David era un guerrero impresionante, y Moisés, todo lo que hizo, Elías, Jeremías, los apóstoles que todos murieron mártires. O sea, hay cosas muy grandes que el Señor le ha encomendado a muchos seres humanos. Pero la gracia más extraordinaria de todas la tiene la mujer más pequeña, más humilde, más sencilla, más insignificante, que es María.
Y eso nos da a entender a nosotros la grandeza de Dios entre nosotros. Desen cuenta que en Belén hay una manifestación de la encarnación del Mesías que es gigantesca, pero no se ve. Y es que Dios nunca interfiere en nuestros pasos terrenales. Él nos da la libertad de tomarlos. José y María fueron escogidos para ser los guardianes del Mesías, nada menos. Cuando están en Belén y el niño está por nacer, el instinto maternal y paternal de José les lleva a buscar albergue en un lugar digno para que nazca el niño. Y por eso buscan dónde albergarse en una casa de Belén, pero nadie les da albergue. Y terminan en la pesebrera. Cualquiera diría qué crueldad de toda esa gente de Belén. Pero lo que tenemos que entender es que esto era un plan de Dios. El niño no iba a nacer en ninguna casa de Belén. El niño iba a nacer en la pesebrera. Sin embargo, Dios no interfirió en los impulsos humanos de María y José, que ellos buscaban dónde ese niño pudiera nacer con toda la dignidad del caso. Sin embargo, el plan de Dios era otro, y cuando agotaron todo lo que pudieron y los dejó que hicieran todo eso, terminaron en el lugar donde Dios quería. ¿Y por qué Dios quería eso? Porque el mensaje del Mesías desde el nacimiento es: mi reino no es de este mundo. Por eso no nació en un castillo custodiado por ángeles, sino que nace en una pesebrera acompañado de animales, un lugar que olía mal, un lugar inhóspito. Y ahí nace porque nos muestra ese peregrinar por este mundo transitorio, y es la enseñanza más grande. Y María se convierte en esa peregrina que está obedeciendo al misterio de un Dios que es incomprensible para nosotros, porque ¿cómo podemos entender que Dios prefiera que ese niño nazca en ese lugar tan inhóspito y maloliente como es la pesebrera? Sin embargo, Él quiso que naciera. Y también, ¿cómo es posible y cómo vamos a entender que María tenga que aceptar que tienen que huir a Egipto, corriéndole a Herodes? Y Herodes es una criatura humana creada por el mismo Dios que María tenía en su vientre. Y sin embargo, ellos obedecen y huyen a Egipto con el niño sin entender nada. Porque ¿ustedes creen que María y José entendían eso? No lo entendían, como tampoco entendieron que el niño nació en esa pesebrera. Sin embargo, ellos fueron creados para vivir todo lo que tenían que vivir sin cuestionarlo, para vivirlo en obediencia. Y por eso la Virgen María es tan importante en la vida nuestra, porque es el ejemplo perfecto de la obediencia. Sí, no se trata de que nosotros entendamos nada, se trata de que nosotros creamos en lo que Dios nos ha revelado, no que entendamos. Yo les doy un ejemplo siempre. Un niño pequeño que todavía no tiene uso de razón va de la mano de su padre, y el padre, es muy común que los padres le cuenten historias a los niños, y los padres saben que no les entienden lo que les está diciendo, pero esas historias se las cuentan porque es una forma de comunicar el amor. Y el niño va ahí mirando al papá sin saber qué le está diciendo, pero el niño no quiere que el padre deje de contarle lo que le está contando, que él no entiende. ¿Sí? Es una comunicación del amor que no tiene nada que ver con las palabras y con el tema, sino que tiene que ver con que mi padre me ama y me lleva de la mano, y yo me siento muy feliz acompañado de mi padre. Eso es lo que nos pasa a nosotros en muchos pasajes de la Biblia. ¿Cuántos pasajes leemos que no entendemos nada? Sin embargo, sabemos que es la palabra de Dios y nos acompaña. En una forma misteriosa nos da vida, nos da aliento, y no entendemos.
Y también cómo vamos a entender nosotros el misterio de la transustanciación, de que esa hostia y ese vino se convierten en cuerpo y sangre. Racionalmente no lo entendemos, pero en fe creemos, porque es lo que nos han revelado. Racionalmente no entendemos que Jesús resucitó entre los muertos, tampoco. Y todos estos misterios de la encarnación, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor al cielo, eso racionalmente no lo comprendemos. Y esta es la historia de María. La Virgen María no es que estaba en su casa en Nazaret diciendo, ay, yo creo que ya va a llegar el arcángel a contarme lo del niño. No, ella no estaba en ese tipo de concientización, pero ella fue creada para vivir ese momento. Y cuando ese momento llegó, lo vivió tal y como sucedió. Por eso es que ella se asombra y dice, ¿cómo puede ser eso posible si no conozco hombre, no conozco varón para tener un hijo? O sea, ella se sorprende, pero ella fue creada para vivir eso. Entonces la Virgen fue viviendo cada momento a medida que cada momento se fue dando. Ella fue creada para esos momentos, pero no sabía de esos momentos. Ella los fue enfrentando. ¿Qué ejemplo es ese para nosotros? Cuando nosotros vivimos en gracia de Dios, cuando le obedecemos a Dios, nuestra vida no es nada diferente a la de ella. Nos vamos encontrando con nuestra vida. Y la vida nos sorprende, pero cuando estamos en gracia siempre estamos en el lugar indicado, haciendo lo indicado, nos sucede lo indicado, todo está perfecto en el plan de Dios y por lo tanto tenemos la fortaleza para vivirlo. La Virgen vivió cosas muy extraordinariamente dolorosas, como el Calvario, la muerte del Hijo en la cruz. Y miren que ella está ahí, ella sufre, pero ella sabe que así tenía que ser. Y por eso, llevando ese dolor y llevando ese sufrimiento, tiene la fortaleza. ¿Por qué? Porque ella está integrada a la voluntad de Dios, integrada sin cuestionarla. Y ese es el ejemplo nuestro, por eso es tan importante ella, porque ella nos enseña a vivir en la voluntad divina, a vivir con esa dignidad, con esa entereza, con esa fortaleza, con esa hermosura, que es una postura que es real, que no es falsa, porque es como un guerrero que está erguido, que está enfrentado a las realidades cambiantes de una vida impredecible, pero que es perfecta porque está en Dios. Nosotros, si miramos al mundo, no lo entendemos, porque el mundo está lleno de contradicciones. Por eso hay tanto ateo, porque los ateos intelectualmente creen y esperan entender las cosas. Jamás la inteligencia humana nos llevará a comprender lo incomprensible del mundo natural. ¿Usted cómo va a entender que hay millones de niños muriendo de hambre y por otro lado hay millones de niños que botan tanta comida que tienen? Y así sucede en el mundo con todo. Vemos países enteros de gente buena en manos de gente mala, esclavizándolos, robándoles, haciéndoles el mal, y uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia? Pero igual pensaríamos cuando decapitan a San Pablo en Roma, ¿dónde estaba Jesús si ese es su apóstol? Pues lo que sucede es que Dios tiene un plan, pero el plan que Dios tiene para nosotros no es de este mundo. Dios tiene algo mejor que este mundo para nosotros. ¿Y acaso es fácil entender eso? Mire, cuando usted está enterrando un ser querido, la voz de su conciencia por el bautismo que usted tiene le dice, Dios permitió que esta persona se fuera.
Estoy hablando de una persona que muere en gracia de Dios, ¿no? Porque si una persona murió en pecado y se fue antes de tiempo o acabó con su vida en una forma irresponsable, pues uno va a estar preocupado en el funeral. Pero si es una persona que vivió la vida con Dios, uno sabe, la conciencia le dice, esta persona ya partió porque el Dios se la llevó. Y además partió a un mejor estado. Y sabemos que la muerte es una transformación para aquel que obedece a Dios. No morimos, nos transformamos y por lo tanto nacemos al mundo espiritual. Eso es lo que pasa y creemos en eso porque es nuestra fe, así se nos ha revelado. Y por lo tanto la enseñanza de creer sin entender es una de las más grandes consolaciones del creyente, del penitente, del peregrino que somos nosotros. De que este mundo no se puede mirar con los ojos de nuestra inteligencia humana, porque no lo vamos a entender. Y muchas cosas absurdas nos van a pasar en nuestra vida que no vamos a entender. Cosas dolorosas a veces, muy absurdas, y no las vamos a entender. Pero en fe las entenderemos. San Pedro en una de sus cartas explica algo que está muy relacionado con él también, que es, más vale que cuando tengamos pruebas, tribulaciones, dificultades en esta vida, no sea por consecuencia de las cosas malas que hemos hecho, por robar, por matar, por mentir, por hacer cosas malas, porque hay consecuencias al hacer esas cosas y nos acarrean cosas malas. Pero más vale que las cosas difíciles que nos pasen en esta vida sean porque Dios las proveyó para purificarnos, para moldearnos, para santificarnos. ¿Y por qué es personal para San Pedro eso? Porque antes de la pasión de Cristo, Jesús le anunció a San Pedro que el diablo había pedido permiso para pasarlo por el trillo. Y Pedro no estaba en pecado mortal, Pedro no estaba haciendo nada malo contra Jesús. Sin embargo, el Padre Celestial le dio permiso al diablo para probar a San Pedro. Y muy pronto lo negó 3 veces, que fue la prueba más grande de su vida. Pero dense en cuenta que esa fue una prueba que Dios permitió, no por nada malo que Pedro hizo. Porque Pedro necesitaba ser purificado en el fuego, porque iba a ser nada menos que la cabeza de la iglesia. Por eso lo llamaba roca. Y esta es nuestra vida. Cuando nosotros padecemos dificultades en esta vida, como las padeció la Virgen María, ustedes saben todo lo que María vivió, las cosas que le tocó vivir. Sin embargo, ella nació para eso y estaba preparada para eso y fue obediente a eso. Y es más, hoy la Virgen María es la embajadora más frecuente del cielo en la tierra. Ustedes se dan cuenta todas las manifestaciones marianas que hay en el mundo. Es constante el trabajo de ella entre nosotros, porque es nuestra madre y vela por sus hijos. Y todo el mensaje de María siempre es relacionado con imitar a su hijo. Es el mensaje central. Imiten a mi hijo, síganlo a él, imiten el Evangelio, obedezcan a la iglesia. Eso es lo que la Virgen enseña en todos los mensajes de ella. Las cosas difíciles que ella cuenta son, si la humanidad no cambia, cosas muy graves vendrán, porque la ira de Dios se puede desatar sobre nosotros, y eso es algo que los mismos apóstoles han predicado, los profetas, los reyes, los patriarcas, todos hablaron igual. Si el pueblo sigue de rebelde, el Señor desatará su ira. Y dense en cuenta en la historia sagrada, en el Éxodo, nada menos, los hebreos que saca Dios de Egipto con Moisés, dense en cuenta cómo la ira de Dios se desató muchas veces y morían miles de ellos en un día. Y esto es lo que sucede, que María nos enseña a nosotros que el camino
peregrino por este destierro debe ser un camino de fe incondicional, una fe que no se cuestiona. No entiendo nada, pero creo en Dios, porque sé que Dios está en control. Es como pasan cosas horribles en el mundo y uno dice, yo no entiendo nada y me duele todo ese sufrimiento que está viviendo la gente con estas guerras, con estas injusticias, pero tú estás en control de todo. Por lo tanto, todo es perfecto, aunque yo no lo entienda. Y eso debe ser aplicado a nuestra vida personal, porque hay gente que dice, ¿por qué será que a mí todo me sale mal? Nada me funciona. Todo lo que yo comienzo me sale mal y me fracasa. Pero si podemos mirar con unos ojos sinceros y ese que todo me sale mal no es consecuencia de que yo ande en pecado mortal o que ande haciendo cosas malas que me causan los fracasos, entonces si ese que todo me sale mal es porque me sale mal, pero yo no estoy en pecado, eso quiere decir que ese es el camino en que Dios me está moldeando y purificando. Y debo darle gracias a Dios por ese todo me sale mal, porque esa es la pedagogía de Dios conmigo, es la disciplina y la escuela en que me tiene. Y eso debo glorificar a Dios por eso. No es fácil hacer eso, porque para eso se necesita ser valiente. Se necesita ser valiente para ser obediente, porque el que obedece nunca se equivoca, pero uno solo le puede obedecer a la verdad, nada más, a la verdad. Y la verdad está muy clara, porque la verdad es el Evangelio. El Evangelio es nuestra guía, no hay otra guía. Desafortunadamente en la iglesia encontramos siempre gente que anda detrás de mensajes y de revelaciones y de señales y cosas. Toda la vida ha existido eso, incluso entre los judíos. El mismo San Pablo dice, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros buscamos un Cristo crucificado. Y él insistía en ese evangelio, y es lo que sucede hoy. Mucha gente novelera, mucha gente morbosa buscando cuándo es que se acaba el mundo, en qué forma va a destruir Dios la tierra, cómo es que va a castigar al mundo, esto, lo otro, señales, toda clase de cosas. Hay gente hablando incluso de irse a esconder en refugios y a guardar cosas de esto y guardar cosas de aquello, y están totalmente enceguecidos en un fanatismo religioso horrible, porque en realidad ustedes se dan cuenta de la vida nuestra desde los apóstoles, y nunca encontrará primero un apóstol que se escondió con sus amigos huyéndole al mundo. Eso no, nosotros hemos sido creados para ser mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio, que es llevarle a Dios a toda la gente. Esa es nuestra misión, e irnos al frente de la batalla, no a escondernos, y también a no tenerle miedo al futuro. El Señor dijo muchas veces, a cada día con su afán. No tenemos que preocuparnos por el mañana, porque ¿cómo podemos ser de pretenciosos nosotros de creer que tenemos mañana, cuando el tiempo solo le pertenece a Dios? Yo puedo morir esta noche, y entonces ¿qué pasó con el mañana? Pues no hay mañana, porque hoy me morí. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, ¿de dónde viene su preocupación? Es vanidad, es pretensión, porque yo tengo que hacer lo mejor que yo puedo hoy, y ser fiel hoy, ser honesto hoy, amar hoy, perdonar hoy, tener paciencia hoy. Y si hago mi día bien hecho y Dios me da otro día, pues voy a estar preparado muy bien para vivir el próximo día. Pero cada día con su afán. Por eso toda esa curiosidad y novelería y morbosidad de lo que va a pasar en el futuro, cuándo se va a acabar el mundo, cuáles son las señales y todo eso, es una distracción que viene del mismo diablo.
Y en la iglesia hay mucha gente que aparece muy sabia, muy llena de dones y muy llena de cosas, que están predicando esas cosas y tienen libros así de grandes de mensajes y la gente los sigue. Y yo digo, pobre gente, porque por ahí no es. El llamado de María siempre ha sido imitar a Jesús. ¿Y cómo lo imitamos? En la sencillez del Evangelio, que nos lleva a ser el católico sencillo y obediente, pequeño y humilde, aquel que se confiesa, que viene a misa, que es amigo de María, que reza el rosario, que lleva una vida de oración, que tiene un corazón caritativo, un espíritu de servicio incondicional. Y esos católicos son las columnas de apoyo de la iglesia, esos que son sencillos, esos que no son curiosos, esos que no andan de noveleros, esos que no están preocupados por el futuro, sino que hoy están haciendo las cosas bien. Usted viene a una parroquia y a veces hay gente ahí en la parroquia que parece ser como insignificante, escasamente las conocen y siempre están ahí. Pero ¿qué sucede? Que son personas pequeñas, pero en esas personas está toda la gracia de Dios, y seguramente que esas personas son las que defienden toda la parroquia, porque el Señor en esas personas deposita toda la gracia y bendición para el resto. Miren, en una familia que alguien entra en la fe y se renueva, pero el resto de la familia está lejos de Dios. Entonces todo el resto de la familia comienza a burlarse de esa persona. ¡Ay, ahí viene el santico o la santica! Y se burlan y todo. Pero el día que tienen algún problema o les diagnostican una enfermedad fatal o tienen un fracaso o alguien, ¿a dónde se van? Se van donde el santico. ¡Ay, tú que estás tan cerca de Dios, ora por mí! Claro, ahí sí aparecen usando al santico del que se burlaban, pero saben siempre que ese santico tiene la verdad, solo que les parece ridículo porque ellos no quieren acercarse a la verdad. Pero miren que Dios, desde esa persona que se renueva, bendice toda la familia. Ustedes se dan cuenta, un pasaje con San Pablo, cuando está en la cárcel y tiembla la tierra, se abren las celdas y el carcelero se va a matar, y San Pablo le grita que no se mate porque nadie se ha escapado, y luego el carcelero les cura las heridas y les da comida, y le pregunta a San Pablo y a sus compañeros qué tiene que hacer para salvarse. Y él dice, confiesa que Jesús es tu Señor y te salvarás tú y todos los tuyos. Por eso es importante saber que nosotros podemos proveer la salvación de los nuestros, los que Dios nos confió. Ahora, sabemos que esos que han vivido una vida infiel y separada de Dios, por gracia de Dios y por nuestra fidelidad se pueden salvar. Pero eso no quiere decir que se van como un cohete para el cielo. Les toca pasar por la escuela que no hicieron acá, y en un lugar donde tienen que sufrirla, pero se salvan. Por eso San Pablo dice, nuestras obras serán juzgadas ante Dios, dependiendo de los materiales que utilizamos. Si usamos la paja, la madera, el heno, el oro, la plata, algunos serán consumidos por el fuego, por la fragilidad de los elementos que usaron para construir su vida, y otros resistirán ese fuego. Pero aquellos que terminan incinerados sus obras por el fuego, es como si pasaran por el fuego, pero no como si se condenaran. Está hablando del purgatorio. Y es muy clara esa revelación de San Pablo sobre el purgatorio, sobre el fuego que prueba nuestras obras. Y precisamente el ejemplo de la Virgen María, especialmente el Calvario, donde la Virgen, sabemos nosotros que toda esa turba de gente que apedreó y escupió y persiguió al Señor en el Calvario, eran los mismos que lo recibieron el Domingo de Ramos,
Los que lo recibieron el domingo de Ramos, esos judíos, estaban esperando que Jesús viniera a reinar en Jerusalén y a tumbar a los romanos. Por eso lo recibieron como un rey, porque decían, llegó el rey, llegó el que va a tumbar a todos, y cuando lo condenaron a muerte, lo consideraron un profeta falso, se consideraron traicionados y salieron a apedrearlo y a escupirlo. Pero ustedes saben que todos ellos sabían quién era la Virgen María, sabían que era la madre de Jesús, y conocían las otras mujeres, y conocían a Juan. Así de que todos ellos fueron apedreados, golpeados y perseguidos por el Calvario. Eso quizás no está escrito así, pero no es difícil entenderlo. No es difícil ver que así fue, porque era una turba enloquecida, se sentía traicionada, les parecía espantoso que el que era supuestamente el Mesías, lo condenan, lo van a matar. Ustedes saben, por eso Jesús en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque esa gente era ignorante de la verdad y nunca supieron que ese era el Mesías, y por eso lo mataron. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma que vivimos nuestra religión, porque es muy fácil vivir una vida religiosa sin espíritu, porque la religión nos acomoda. Usted practica su fe católica y viene a misa, se confiesa de vez en cuando, hasta limosna da de vez en cuando, hasta se reza un rosario y hasta participa en iglesia en algunas cosas, pero al mismo tiempo tiene otras cosas de su vida que tienen la misma importancia o más importancia que la vida en la iglesia. Usted pertenece a muchas cosas y la iglesia no es su vida entera. Su vida la iglesia es parte de su vida. Es el lugar donde usted apacigua su conciencia y viene a descansar su conciencia y se va renovado. Pero ¿para dónde se va? Para sus otros mundos, porque tiene varios mundos. Y la iglesia no es todo en su vida. Por lo tanto, usted no conoce el primer mandamiento, no lo conoce. Porque si lo conociera, usted entendería que Dios está primero, por encima de todas las cosas, y que nosotros le debemos pertenecer a Dios aquí en el templo, allá en el parque, allá en el trabajo, allá en la casa, allá donde estemos. Dios tiene que ser primero. Por lo tanto, no es solo acá cuando practicamos la religión, sino en todo momento, en todas partes y sobre todo adentro de nosotros en el corazón. Yo siempre pongo un ejemplo. Un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. ¿Se imagina que un esposo le diga a la esposa, no te imaginas el esfuerzo que tengo que hacer para serte fiel? ¡Qué susto! No tiene que hacer esfuerzo para ser fiel. Y donde quiera que esté ese esposo, así se haya ido de paseo, de viaje a otro continente, en su corazón permanentemente está su esposa, su hogar, todo el tiempo. Pues miren, eso es lo que debe ser nuestra fe. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para obedecerle a Dios, para serle fiel a Dios, porque si tenemos que hacer esfuerzo para obedecerle a Dios es porque no le amamos. Ese esposo es fiel porque ama a la esposa, y por eso si nosotros somos fieles a Dios porque lo amamos, obedecemos sin ningún esfuerzo. Por eso Jesús decía, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Pero cuando uno anda por ahí en pecado y en el mundo, no entiende qué quiere decir el Señor de que mis mandamientos son fáciles. Porque el que no ama le cuesta mucho obedecer, le cuesta ser fiel, le cuesta ser honesto, cuesta porque no tiene amor. Entonces, es importante entender que la vida de la Virgen María, la importancia de la Virgen María en nuestra vida
es aprender de ella eso que es 100% de Dios, 24 horas al día de Dios. Esa es la enseñanza, y así tenemos que hacerlo nosotros, porque hay gente que se pregunta, ¿será que uno puede irse al cielo en el momento de la muerte? Sí, la respuesta es sí. Es más, el cielo es el más poblado. La población del cielo es la más numerosa. Ahora, la gran mayoría de los santos en el cielo no los conocemos, porque la iglesia canoniza algunos santos, pero esos son mínima cantidad de los que entran al cielo. Pero, ¿qué sucede para entrar al cielo? Es que si nosotros comenzamos a vivir una vida real para Dios, en el momento de la muerte entramos a la luz, a la vida eterna, directamente, porque ya la estamos viviendo desde acá. Por eso hablaba yo de esa gente pequeñita, sencilla, humilde, insignificante en la iglesia, que mucha gente ni sabe cómo se llama y siempre están ahí. ¿Qué sucede? Que esas personas caminan en esa invisibilidad, en esa insignificancia, pero caminan en la luz. Y cuando mueren, entran a la luz. No son gente extraordinaria, son gente santa. Y nosotros somos llamados a vivir esa santidad, esa pequeñez. El que vive esa pequeñez no se queja, no anda confundido, no está renegando de nada, sino que vive en la paciencia de Dios, que es aceptando la vida tal y como nos llega. Ustedes saben que la tendencia nuestra es a edificarnos en este amor propio, en esta susceptibilidad. Hay gente muy susceptible, están siempre ofendidos, confundidos, ya uno le preocupa hasta cómo les va a hablar, porque se van a confundir de pronto y nos van a hacer la vida imposible por su susceptibilidad. Y esto le hacen daño a las comunidades, a las familias, en toda parte hacen daño, porque dividen a la gente, porque son muy sensibles, muy susceptibles, y todo los confunde y sienten que no son amados, ni apoyados, ni admirados, entonces están confundidos. Pero eso es puro amor propio, pura vanidad, puro orgullo, pura rebelión que viene del pecado original. Y precisamente cuando miramos a la Virgen María, vemos que ella no tiene nada de eso, absolutamente nada de eso. Lo que tiene María es el servicio incondicional, como uno lo puede observar en una madre buena. Una madre buena es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Nunca se queja, ni se dan cuenta cuando está enferma. Y cuando muere, está con una sonrisa en el ataúd. Porque la alegría que da el servicio incondicional no la da nada en el mundo. Cuando nos damos y nos damos y nos damos sin interés, nos llenamos de alegría, el verdadero gozo. Aquel que siempre espera que le den, siempre es un miserable. Nunca está contento. Nunca le han dado lo que quiere, porque quiere más siempre, porque nunca da. Pero el que da y muere dando, muere contento. Y siempre está contento, porque dar es la alegría. Precisamente Jesús en la cruz, ¿qué está haciendo? Se dio todo se dio, y por eso está crucificado. Y eso es lo que necesitamos aprender nosotros, aprender a darnos sin medida, y así nadie nos va a ofender. Miren, a veces yo recibo personas que están en conflictos con el matrimonio, y de pronto llega una persona a quejarse del esposo o de la esposa, y tienen quejas, más quejas y quejas. Y yo siempre digo, ¿saben qué? Todas esas quejas vienen de que usted anotó todo lo que dio, y como no le agradecieron, no le correspondieron a lo que dio, usted tiene una cuenta pendiente, que es que le tienen que pagar lo que dio. Y por eso está tan ofendido y confundido, porque nunca reconocieron todo lo que yo hice,
todo lo que servía, la forma en que atendía, y nunca me reconocieron eso. Claro, porque todo lo dio por interés. Lo dio para que lo amaran, le dio para que lo apreciaran, le dio para que lo admiraran, le dio por todas las razones equivocadas. Porque el que da de corazón sin interés, nunca se acuerda lo que da. Nunca, porque lo dio sin interés. Entonces, ¿quién lo puede ofender a uno? Cuando uno da sin interés, ¿quién te puede confundir? ¿Quién te puede ofender? Nadie, porque uno no dio con interés. Entonces, eso es lo importante del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra, para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos compartido y el diablo no se lo robe. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 3. Dice: por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos tienen derecho a la herencia, que ya no están aparte y que van a gozar de la promesa. Esta es la buena nueva, de la que ha llegado a ser servidor sin mérito alguno mío, pues Dios me concedió esta gracia en el momento que su fuerza actuó en mí. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Dios es misericordioso, compasivo, y además que el Espíritu Santo es muy puntual y siempre viene a hablarnos al corazón. Por eso la palabra dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. El Señor viene a tiempo en nuestra vida a hablarnos, y tenemos que tener muy claro que el corazón nuestro sabe cuando Dios nos ha hablado. Y sabemos que es a mí al que me está hablando. Esa palabra era para mí. El Señor me habló. El Señor me tocó el corazón. Y más vale que lo escuchemos, porque todas esas palabras que escuchamos que Dios nos dio, que Dios nos habló, estarán presentes el día que nos encontremos con Él. Así de que tenemos que ser responsables y sinceros, de un corazón abierto, noble, dócil, obediente. Amén. Amén.